Nos vamos a Maldonado en el tiempo con una perspectiva muy particular y de un experto en la materia como es nuestro invitado, ¿verdad? Historiador, sociólogo, antropólogo, escritor, que ya había realizado un trabajo anteriormente similar en lo que tiene que ver con el departamento de Montevideo y también con el Graf Spee, pero ahora nos va a explicar por qué Maldonado también ameritaba este paso en el tiempo desde sus inicios hasta lo que se ha convertido en el día de hoy. Así que a Fernando Klein le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Bueno, estoy muy bien, muchas gracias por recibirme acá en Buen Día Uruguay, en Monte Carlo. La propuesta es continuar juntando, recogiendo y preservando la memoria de los uruguayos a través de Maldonado, en este caso anteriormente Montevideo, un hecho histórico como el Graf Spee, procurando que nuestros recuerdos y memorias no se fragmenten, no se pierdan y se mantengan en una obra, al menos en una obra escrita en formato papel, ¿sí? Exacto. No sé, Fernando, me imagino que esto lleva mucho tiempo de trabajo, ¿no? Porque sí, es un gran trabajo de investigación, donde vos decías, no solo importa lo que tiene que ver con los archivos o con la historia oficial claro. que se conoce, también lo que te interesa a ti en lo particular es poder volcar lo anecdótico, los protagonistas que son la gente de a pie, en definitiva, en esta historia del departamento. ¿Cómo es esa combinación? Ciertamente, no es un libro que se enfoca específicamente en la historia de un departamento y de sus ciudades, sino en la historia de la gente y la gente que hace el departamento posible y las ciudades que en él están. Parte de la gente hacia las ciudades y el departamento. Busca cuidar lo patrimonial, busca cuidar lo turístico y el desarrollo de las ciudades, particularmente evidentemente San Fernando de Maldonado, Punta del Este, San Carlos y Piriápolis, pero también otras ciudades de tamaño menor, pero no de menor importancia. Ahora, es interesante también las preguntas básicas que contestás en el libro, desde por qué se llama Maldonado, que me gustaría que lo volvieras a contar, Sí. por lo menos de forma breve, cuándo se forma como ciudad. Digo, son preguntas que quizás todos los que vamos a Maldonado, los que viven allí, ni siquiera conocen. Son varias preguntas, son varias respuestas. ¿Por qué se llama Maldonado? Hay muchas teorías. Decían, una de las clásicas, que el capitán de uno de los navíos era el señor Maldonado, pero no, Maldonado parece como uno de los navíos que llega a esa zona a fines del siglo XVI, perdón, y es simplemente un fidalgo. Un fidalgo es una persona relevante que fue invitada o su lugar estuvo reservado en ese barco. Sabemos de que esa persona junto a otros fueron abandonados en la isla que ahora conocemos como de Gorriti y finalmente fueron enterrados en una cruz inmensa de madera que fue vista 50 años más tarde, a comienzos del siglo XVII, por los portugueses, y por el cargo ese de abandono, por haber abandonado parte de su tripulación, el que exploró las costas de Maldonado fue detenido y enviado a una cárcel en Orán, en Marruecos. Más preguntas, reiterámela porque... No, después también Sí, cómo se fue construyendo disculpa. como ciudad, es decir... Sí, claro. Después, por ejemplo, cuando vayamos a Piriápolis, sabemos Sí. que la figura de Francisco Piria, por ejemplo, fue Y cómo tuvo emblemática. dos caminos tan diferentes Piriápolis de Punta del Este, Punta que es del una gran Este, pregunta, claro, a ver, que ahora, bueno, ahora tuvo una revitalización. Pero inicialmente Maldonado y Punta del Este tienen un inicio militar. Es un inicio militar español de un punto de encuentro de fronteras como pivote entre Portugal y España, el clásico enfrentamiento lusitano-español, en el cual, bueno, las ciudades son baluartes militares. De hecho, el pasado histórico de Punta del Este es ser un baluarte militar, con zonas de enfrentamiento con cañones y baterías militares entre la isla de Gorriti y las playas de Punta del Este. Ahora son playas turísticas. después hay que comprender también la dimensión que tuvo la isla de Gorriti, que hoy la vemos como simplemente una hermosa postal, pero el gran Sí. protagonismo que tiene en la historia del departamento, Tiene ¿no? mucha importancia. Eso, poca gente también lo sabe. Bueno, mucho más que algunas islas que están frente a Montevideo, exceptuando la isla de Flores, que tiene una enorme importancia para Montevideo. La isla Gorriti fue un lugar militar, un lugar donde había cañones, había guarnición,
pero también un lugar donde fueron alojadas personas por pensar de forma diferente en la época de la dictadura de Terra, a fines del siglo XIX, también como lazareto para aquellas personas que estaban enfermas antes de ingresar a Costa Seca, se los internaba en la isla de Gorriti, que ahora tiene unas ciertas características que se debe a que fue plantada en ella todo el arbolado que nosotros vemos, pero en realidad el arbolado inicial lo perdió en un incendio a fines del siglo XIX. Y si comparábamos, decías, con la historia de Piriápolis, siempre tuvo quizás Piriápolis otros objetivos, ¿no? Bien alejados de la historia de Punta del Este. Piriápolis no existía, es la creación, inclusive de un visionario. Hasta lateral de un visionario como Francisco Piria, en un inmenso emprendimiento que es agroindustrial, comercial, que incluía la construcción de una ciudad, un puerto y una línea de trenes, ¿sí? Punta del Este tiene todo este pasado, luego pasando a ser pueblo, Villa Ituzaingó, hasta ser llamada Punta del Este. Por un lado tenés a Piriápolis con Francisco Piria y toda su presión, su peso y su esfuerzo, y por otro lado tenés Punta del Este, que tiene diversos promotores y que eso explican de una u otra forma su desarrollo ulterior. Claro. Decías también que hay un capítulo interesante dedicado al hotel argentino, de los argentinos también. Data de 1930, la inauguración de ese hotel, que fue un antes y un después también para... Es un antes y un después, hubo otros Tenemos anteriores. Algunas imágenes que vamos a estar compartiendo también del libro porque bien, con gusto. En instantes nada más nos vas a explicar cómo se accede también a toda esa información gráfica. Bien, con gusto. Sí, hay otros hoteles anteriores. La colonia de vacaciones actual, que está frente al hotel, era el primer hotel de Piriápolis, y anteriormente hubo un primer hotel que para Piria era un sucucho de mala muerte, etcétera, que él mandó demoler, donde hoy se encuentra el Hotel de los Argentinos. Hubo un gran desarrollo. Bien. Y hubo también una muerte trágica. Cuando murió Piria hubo una sucesión y uno de los hijos fue asesinado por uno de los empleados. Son esas pequeñas grandes historias que andan por ahí sueltas. ¿Y cómo llegás entonces a la anécdota? Decíamos que es algo que te importó desde el comienzo de la investigación, de las personas, digamos, que no están en los libros de historia, ni son figuras tan importantes como los que sí nombrás. Bueno, también está hasta Carlos Páez Vilaró, por ejemplo, entre las figuras, ¿verdad?, que han sido importantes. Emblemática de Punta del Este. Absolutamente, en estas ciudades de las que estamos hablando. Pero a la gente y sus anécdotas, ¿cómo accedes como investigador? Y lo vas encontrando, entrevistando, y además cada persona importa. Si uno tiene 40 años, bueno, se ubica en su lugar de nacimiento del año 75 y vamos a ver en dónde estabas en el año 80, 85, a qué escuela, a qué lugar frecuentabas, a qué lugar ibas a bailar. Si tenías 70 años de edad, actualmente, bueno, ¿cuál era tu vida, tu época? Entonces, levantar todas esas anécdotas e incorporarlas en el libro. Fernando, si nos puedes ir describiendo las fotografías del libro. Bueno, esta es la casa de Francisco Piria, o Palacio Piria, que está en un entorno rural y que tiene toda una características vinculadas a los cultos y creencias de Francisco Piria, como alquimista, ¿no? Totalmente. Bueno, sabemos con todas las particularidades que eso conlleva también en el diseño de la obra, por supuesto. El Castillo Piria ahora es un museo. Toda la simbología. Ahora, ese castillo está un poco fragmentado y fue limpiado de muchos ejemplos. Ahí estás viendo, justamente están hablando ahora de incendios en el Cerro del Toro y otros cerros. Ahí vemos Piriápolis, por lo menos desde 1940, la bahía, y como vemos, poco construido, ¿no? Apenas la franja costera y 2-3 cuadras para el interior. Bueno, así que con los protagonistas, digamos, de gente común que le vas reconstruyendo la vida y preguntando, no, bueno, usted nació acá, entonces en el 80, ¿en dónde estaba? Y en el 90... Claro, porque ellos son los que construyeron las ciudades. Las ciudades son constructos de hormigón, de ladrillo y piedra. Lo que importa son la gente que, por necesidad e interés, hacen las ciudades. Entonces, lo que me importa es la gente. Claro, y para llegar al material gráfico inédito, ¿qué se hace, digamos? Entras en contacto con grupos, visitás el Archivo General de la Nación, visitás la Biblioteca Nacional, el Sodre, y existen museos locales que te dan también ese material. El problema no es conseguir material gráfico, sino en un libro de imágenes, porque es un libro de imágenes, tiene muchas imágenes, es poder seleccionar y quedarte con esta, porque tenés que ir recortando, porque si no,
es inconmensurable. Bien, así que para ir redondeando, el objetivo cuando te planteaste, bueno, en su momento Montevideo, si nos vamos a los departamentos, ¿no? Y ahora Maldonado, el propósito entonces para la gente que nos está mirando es contar con qué tipo de material, en definitiva. Bueno, el que es anecdótico y fotográfico, de imagen, y con el tiempo la propuesta final es cubrir el Uruguay, ¿no? Departamento por departamento, quizás cada uno tiene lo suyo, Paysandú tiene lo suyo, Salto tiene lo suyo, es Uruguay en el tiempo, vernos reflejado de cómo fue cambiando nuestro país, la forma de ser de la gente y las pequeñas grandes historias de sus ciudades y pueblos. Muchísimas gracias, Fernando, gracias por habernos acompañado.